Vale. Bueno, primero, gracias Iván por dedicarnos unos minutillos de tu tiempo, que yo sé que estás a tope con todo tu trabajo, tus estudios y todo. Actualmente hay 20 personas conectadas. Si te parece bien, te presento, ¿de acuerdo? Y Sí, vamos entrando en el tema. Que me he vale. hecho una batería de preguntas para exprimirte lo máximo posible, ¿de acuerdo? Bueno, esperemos que entre todos podamos construir y aportar entre todos en este tema tan Vale. interesante. Víctor, mi compañero, dice que también gracias de su parte por prestarte a este directo. Bueno, pues os presento a todos a Iván Sánchez Martínez. Tengo que decir que no somos familia, aunque nuestros apellidos estén cambiados. Él es psicogerontólogo, trabaja en la residencia Ginesta y es profesor en la Universidad de Vic. Actualmente está haciendo una tesis doctoral sobre la eficacia del método de validación en la satisfacción y en la motivación laboral de los profesionales que trabajan en residencias. Y bueno, pues está aquí para hablarnos un poco de la mentira terapéutica. ¿Alguna vez? Bueno, yo pensé en ti porque creo que eres el experto adecuado, no conozco a otra persona. Y alguna vez he escuchado en algún grupo de WhatsApp que compartimos, he escuchado tu opinión sobre la mentira terapéutica y me encanta. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y bueno, espero estar a la altura y a las expectativas de la gente que nos está siguiendo. Por supuesto. A la gente que nos está viendo, si queréis participar con alguna pregunta, la comentáis y yo se la lanzo a Iván y vamos comentando. Bueno, primero, cuéntanos, Iván, ¿qué es la mentira terapéutica? ¿O existe la mentira terapéutica? ¿Qué piensas? Cuéntanos. Bueno, existir existe, dado que bueno, en la evidencia científica está ahí. Es decir, es uno de Ujú. es uno de los conceptos que más se ha investigado hasta la actualidad. De hecho, no hay consenso. De Eso hecho, es. se entiende la mentira terapéutica, ¿no?, como la falsificación, ¿no?, o la alteración intencionada, ¿no?, de engañar a alguien de manera intencional, ¿no? Es decir, es Sí, como con lo que se dice, no, yo no le he mentido, solo he omitido información. Bueno, entiendo que es un constructo muy complejo, lleno de matices y a nivel de dilemas éticos. De hecho, la literatura cada vez más se ven como subapartados, ¿no?, de este constructo. Ya no hablamos de mentir, sino de engañar, que son cosas distintas. ujú, Mentir es moralmente peor que engañar, ¿no? Pero en los mismos conceptos estás de algún modo ocultando la verdad, eso es. ¿no? Sí, Cuando nuestra Constitución nos dice que eh, toda persona tiene derecho a tener la información y a ser informados. Y de hecho nosotros como profesionales tenemos el, el deber ético, ¿no?, de informar a la persona sobre todo aquello que concierne a su propia vida y a su salud. Sí que habría que un poco perfilar a lo mejor de qué manera hay que explicar la información, de qué manera hay que tenemos que trabajar los profesionales para transmitir esa información y que sea comprensible para la persona que estamos ayudando, que estamos acompañando, ¿no? sí, sí, sí. Y una pregunta. Eh, Cuando hablamos de mentira terapéutica, por lo menos desde mi punto de vista, Uh -huh. estamos como apartando esa relación horizontal que intentamos tener constantemente con la persona con demencia, ¿no? Porque si trabajamos desde la atención centrada en la persona, hablamos de horizontalidades en las relaciones profesional, persona con necesidad de apoyos, ¿no? Entonces, si la engañamos, la mentimos intencionadamente, esa relación horizontal se verticaliza. A ver, como te he dicho, yo creo que es un tema complejo, ¿no? Donde incluye, como te he dicho antes, muchos dilemas éticos y sobre todo a nivel profesional. A mí personalmente, como psicólogo, me rige un código deontológico, ¿no? Entonces, claro, el simple hecho de mentir me hace cuestionarme
ese código ético que tengo como profesional. Dentro de la atención centrada en la persona sí que es verdad que tú puedes encontrar, de hecho, artículos de profesionales de entidades reconocidas a nivel internacional que trabajan sobre la atención centrada en la persona, que abogan por el uso de la mentira terapéutica, ¿no? Porque lo encaban dentro de la personalización. Cada caso es concreto, ¿no? Entonces, cada caso hay que estudiarlo. Claro, yo creo que cuando tú estás estableciendo una relación terapéutica con alguien y la estás acompañando y ya construyes esa relación basado en la mentira o en la omisión de información, yo pienso que aquí estás dañando la confianza. Entonces, en cierto modo, a mí esa horizontalidad me quedaría un poco manchada si realmente lo que baso en mis relaciones en un conjunto de mentiras, ¿no? Y nos ha hecho ya una pregunta que te voy a hacer. Vale. Maitita OA dice, hola, gracias. Quisiera saber, cuando la realidad es dolorosa, muerte de un ser querido, esposo, me imagino que es válido no decir la verdad cada vez, o me equivoco. Ese es el tema top 10, ¿eh? Sí, bueno, entiendo que sobre todo en momentos tan difíciles como puede ser la pérdida de un ser querido, ¿no? Nos surge, ¿no? Se nos activan las alarmas de intentar aliviar el dolor, ¿no? De la otra persona. Yo, por ejemplo, personalmente tengo la gran suerte de la ginesta de hablarlo de manera muy natural. Entonces, mira, un caso real que nos pasó fue el caso de una señora que se murió su marido y es una señora que está en un GDS-5, un deterioro moderado grave. Y la familia no quería informarle de que su marido se había muerto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ella tenía todo el derecho a poderse despedir de su compañero de vida. Haya tenido un matrimonio X, que yo ya no entro a valorarlo, pero creo que tenía derecho a despedirse de su compañero de vida, siempre y cuando ella lo quisiera, está claro, ¿eh? Y la familia, R que R, no, pero es que él se va a poner a llorar, es que no lo va a entender. Y al final, claro, la vida está llena de dolor también. Efectivamente. Y esa señora, con 87 años, ha sufrido muchas pérdidas a lo largo de su vida y tiene los recursos necesarios para enfrentarse también y gestionar esa pérdida. Y justamente fue cuando fuimos a ver a su marido y ella lo vio ahí en la cama, ella le dijo en catalán que tinguis un bon cel, ¿no? Que tengas un buen cielo, ¿no? Le subió la sábana hasta el cuello, le dio un beso y luego se fue a su hijo y le dijo, prepárame el vestido para el entierro, ¿sabes? Fue unos momentos de conexión. Luego al cabo de 5 minutos ya no se acordaba, pero esa señora pudo despedirse de su compañero de vida y el hijo se quedó un poco como sorprendido diciendo, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando aquí? ¿No? Ha estado plenamente consciente. Claro, yo creo que lo más importante es acompañar a nuestros seres queridos, ver de qué manera, si quieren o no saber esa información, pues haciéndole preguntas o más con preguntas cerradas, a lo mejor, no tanto, ¿qué te gustaría si esto te pasara? No, ha pasado esto. ¿Tú quieres ser informada, sí o no, no? Y sobre todo sostener y acompañarla en esos momentos. A veces ya no es las familias, queremos tanto proteger a nuestro ser querido que nos metemos nosotros mismos en una presión y en un bucle cuando a veces la cosa más simple es preguntarle a la persona que estamos acompañando, ¿no? Sí, y si llora, pues oye, pues es lícito llorar, si acaba de morir su compañero de vida, pues aquí está mi mano, aquí estamos juntos, háblame de él, qué te gustaba, si puede hablar, si no, pues simplemente estar ahí, reconociendo a ese señor en esos momentos de que puede aportar cosas. Yo pienso que es importante. No por el simple hecho de tener una demencia, dejan de poder participar y ser ciudadanos de primera, ¿no? Sí, eso es, sí. Y bueno, que al final, pues lo que tú dices, tendemos a proteger, no queremos que sufran y esa protección al final hace que disminuya ese derecho de poder decidir si se quiere despedir o no.
Mm. Víctor me lanza otra pregunta y me dice, ¿la mentira terapéutica puede ser un reflejo de la incapacidad o falta de recursos para hacer frente a la situación? Sí, yo creo que la mentira terapéutica muchas veces se utiliza como recurso, dada la falta de herramientas de los profesionales o incluso de los familiares para acompañar en esa realidad en la que la persona se está desenvolviendo, ¿no? O sea, yo pienso que hay una carencia a nivel de, sobre todo de los profesionales, ¿no? De la salud o de cualquier profesional que acompaña a personas mayores desorientadas por X procesos neurocognitivos. Pienso que se utiliza mucho la mentira como una falta de herramientas a la hora de gestionar pues situaciones que no sabemos cómo salir, ¿no? O sea, ahora me pregunta por su madre, ¿no? Coño, yo sé que, ay, perdón, yo sé que su madre está muerta, ¿no? ¿Qué le digo? Pues vendrá luego, ¿no? Pues claro que luego la señora va a estar esperando, es que me parece muy lógico. Si yo le digo que va a venir luego, pues lo lógico es, pues la estoy esperando a que vuelva, ¿no? Y a lo Ya, mejor ya no es tanto la madre en sí, sino lo que la madre le transmitía, a lo mejor, pues calidez, protección. A lo mejor debemos indagar un poquito más en qué ha pasado que se siente insegura, tal vez. ¿De qué manera la podemos acompañar? O simplemente hablando. Y siempre estabais juntas o alguna vez no la habíais estado o qué es lo que más echas de menos de ella. sí, No eso se es. trata ni decir ni que sí ni que no, simplemente entrar en la realidad, porque la señora o el señor está dando un significado, un sentido a la realidad y nos lo está transmitiendo. Entonces nosotros como profesionales tenemos que tender un puente hacia la realidad de esa persona con demencia y sobre todo desde dónde podemos partir, cuál es el inicio, pues establecer herramientas de comunicación, ¿no? Y de relación o desde la ambigüedad. A lo mejor no hace falta tener un discurso coherente, ¿no? A lo mejor pues desde la ambigüedad o dentro del discurso de la persona mayor, ¿vale? Aunque ahora empiece a hablar de su madre, luego me hable de los pájaros, luego me hable del gato, luego me hable del profesional o algún compañero, es igual. Soy yo que como profesional voy a tener que intentar encontrarle un sentido e interpretar, ¿no? Pero lo importante es, y lo que dice el método de validación es que la escucha empática, ¿no? El reconocer Sí, a la persona mayor ya de por sí reduce esa ansiedad, ¿no? Y de alguna manera haces que la persona se sienta reconocida. Sí que es distinto cuando hay, ¿no? A veces alguna vez, y creo he leído por ahí, si no me he perdido sí, mucho, cuando hay un delirio que a ver, yo no estoy diciendo si alguien me está buscando, sí, sí, es que mi madre ha venido, mi madre ha venido, mi madre ha venido. Yo no soy quien para decirle ni que sí ni que no. Lo primero es que ya ha venido a hablar conmigo. Por lo tanto, hay algo en mí que ha hecho que la otra persona sienta que me puede a mí venir a decir alguna cosa. Y entonces yo no le voy a decir ni que su madre, ni si está viva, ni si ha venido, ni si no ha venido. Simplemente vamos a hablar de aquello que le preocupa o sin nada en claro. Y os puedo asegurar por experiencia personal y, y bueno, porque en nuestro trabajo sí que lo hacemos mucho en el día a día, en la Ginesta, es que a veces el simple hecho de entrar, escuchar, estar allí y demás, ya de por sí hace que la persona reduzca esos niveles de ansiedad. ¿No? Yo sí, no le he eso dicho es. ni que, yo no he reforzado ningún delirio, no le he dicho ni que sí ni que no. He acompañado en su discurso y me he metido en su discurso, pero desde la ambigüedad. Que me habla de su madre eh, y siempre, no sé, imagínate que te dice que si se quiere marchar, por ejemplo, o ha venido, alguna vez no lo habíais estado, alguna vez no había venido, o si no sé, ¿te gustaría que viniera más a menudo? ¿O qué es lo que echas más de menos de ella o de él o de Y, todo esto? y en esas situaciones, ¿qué piensa? Por ejemplo, cuando una persona tiene una especie de delirio que le causa malestar, ¿qué piensas de que se desvíe la atención hacia otro punto? Bueno,
De hecho, también en la literatura, en los artículos y demás, también sale como el tema de la orientación a la realidad. Yo soy un poco crítico con todo esto de la Por orientación eso a... estás aquí. Soy un poco crítico con el tema de la orientación a la realidad. Quien lo haga me parece muy respetable. Quiero decir, cada uno se tiene que hacer su manual, ¿no? Su librillo. Claro, si ves que has intentado establecer comunicación con esa persona, relación, y no te ha funcionado, yo creo, mi recomendación es que a lo mejor no has encontrado cuál es la necesidad real de esa persona que tienes ahí delante. Te has quedado solo con las palabras que te ha transmitido o que tú has interpretado, pero no sabemos si las hemos interpretado bien. Y nosotros les hemos dado un significado, pero a lo mejor no es el significado que la persona nos quería dar, ¿no? Eso es. Entonces, claro, el hecho de focalizar la atención hacia otro tipo de actividad, para mí, es un mecanismo de evitación. Es, ostras, esto no me interesa, no sé cómo gestionarlo, venga, paso, página. Entonces, yo Sí. creo que aquí habría que indagar un poquito más en, ostras, ¿qué pasa? Y en qué momento me lo ha dicho. Y conocer sobre todo también su historia de vida, porque hay muchas cosas, hay mucha información que nos lo otorga también la historia de vida y sobre todo el entorno de la propia persona en sí. Eso es, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Te leo un comentario. Olgui96 dice, en mi residencia también pasó algo parecido, entiendo que lo de la señora, y hubo un debate entre profesionales. Yo optaba por decírselo, se lo dijimos y ella misma dijo, ¿qué pensáis? ¿Que no lo sabía? Pues entonces, dice Olgui también, y también era una mujer con deterioro con GDS5. A ver, un delirio. Perdón, a ver, un segundo. Y oye, una pregunta que tenía yo aquí, bueno, espera, que hay muchas más preguntas. Y por ejemplo, en delirios cotidianos, no sujeciones con implicación afectiva, por ejemplo, obsesión por salir a la calle, a ir a trabajar, ¿sería óptimo enfocar su atención en otra actividad? Mira, yo creo que aquí lo que hay que, es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Yo creo que una de las principales herramientas principales es tener un buen equipo, tener distintas miradas, conocer la historia de vida, el día a día a través del equipo gerocultor, yo creo que es fundamental, que de hecho en nuestro Ujú. caso, pues realmente yo no estoy todos los días y que tener un equipo, ya sea el equipo gerocultor, el técnico, desde lavandería, desde limpieza, da igual, toda la información de los profesionales que intervienen en el día a día de esa persona, de manera más directa o menos directa, nos va a dar información muy valiosa para concretar qué tipo de intervención o de qué manera pasa esto, ¿no? El hecho de querer salir. Yo tengo una señora, por ejemplo, y seguramente mucha gente que, pues que quiere salir a la calle, ¿no? Entonces hay que mirar, Claro. vale, ¿quiere salir siempre a la misma hora? ¿No? Y cuando indagas un poco, por ejemplo, en nuestro caso, es una señora que se va hasta la puerta, si no se va a recepción y empieza a pegar a la mesa, ¿no? Y se va a la Sí. puerta, ¿no? Y ábreme, y ábreme, y ábreme, y si no se pone a llorar, va, ábreme. Y es una señora que había trabajado de tarde siempre, Ujú. ¿vale? Es una señora que tiene una necesidad de sentirse útil y ahí es donde vamos. Es súper importante la información que te dé el equipo, la historia de vida y sobre todo detectar necesidades. Pero no necesidades que van más allá de ir al baño, la higiene o la comida, sino que hay otras necesidades como el sentirse útil, reconocido, escuchado, amado, ¿no? Sí, Que sí, son sí, súper sí. importantes. Incluso me atrevería a decir que pueden ser incluso hasta más importantes que a lo mejor las Más vacunas, importante. Sí, sí, ¿no? Y esas necesidades entonces, las comentamos ayer. si realmente yo conozco a esta señora, sé que tiene una necesidad de sentirse útil porque trabaja o porque se quiere ir a su casa y a lo mejor se quiere ir a su casa porque o tiene que trabajar y hacer la comida o porque tiene a alguien que tiene que cuidar, pues a lo mejor yo me puedo anticipar a eso y le puedo ofrecer, por ejemplo, en nuestro caso, la señora que tenemos, pues ayuda al auxiliar que está con los platos, por ejemplo. Y entonces ella cuando los acaba de poner en el lavavajillas y demás, pues ella le explica cómo tiene que secar los vasos y la señora pues se va autogestionando y se va, pues venga, me pongo a secar los vasos. Luego, o con los manteles, los pliega y luego va
pues no sé, otro compañero auxiliar técnico o la Ana, que es la chica que tenemos en recepción, porque ahí participamos todos, en todos, ¿no? Y la acompaña a poner las cosas en el armario. Y también estoy dándole tareas que son significativas, porque ahí es donde vamos, es que es conocer a la persona y ofrecerle actividades que sean significativas, que tengan un sentido para la propia persona. No es, venga, para que te sientas útil, ahora rómpeme hojas. Pues es que a lo mejor no tiene ningún No, sentido, ¿no? Y yo a esta sí, señora eso pues es. le ofrezco una escoba, y se pone a barrer pues todo el comedor y la señora está súper contenta, súper implicada. Y también lo ves, no es, venga, para que no me molesten, no se trata de eso, se trata de observar actividades con sentido y que realmente la persona esté implicada eh, y que realmente te transmita un bienestar. Esa señora está que lo goza, está súper contenta. Y si no, creo que si hay gente de la Resi que se ha conectado, pues que lo digan, ¿no? Pero yo creo que es una señora que lo que necesita es sentirse ocupada en tareas que tienen un sentido para ella. Sí, sí, la ocupación genera salud y bienestar. Sí, está. Pero aquí lo primordial es primero conocerlo y, y tener estrategias de cómo comunicar, porque esa señora a veces se inquieta y a veces pues incluso pues te puede dar algún manotazo que otro. Sí. ¿No? Ujú. Porque es la manera que ella tiene de gestionar y de expresar, pues, esa angustia, es que yo me quiero ir y no hay nadie que me diga ni que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, es que a lo mejor no hay que decirle ni que sí ni que no, simplemente, ostras, mira, ¿qué te parecería? Como veo que tienes que ir a trabajar, ¿me puedes ayudar a hacer esta tarea? Y ver sus niveles de implicación, tal vez, ¿no? Y si Sí, sí, a la estoy completamente. larga, y si a la larga continúa queriendo marcharse, pues vámonos a la calle, enséñame. ¿Dónde quieres ir? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? Pues hacia arriba. Y que ya te vaya explicando el discurso y vas conjuntamente. Nosotros lo hacemos cuando vemos que le hemos ofrecido tareas con sentido y que no hay espera, es que me han dicho un comentario y ya me he distraído. Cuando vemos que hay tareas pues que la persona se ha cansado, ¿no? Pues salimos a la calle y la señora lo que quiere es va a hacer el recorrido y hace el mismo recorrido que hace con sus hijos. Tiene un significado ese recorrido, Sí, eso es. Sí, ¿no? Y yo sí, pienso que es estoy completamente de importante acuerdo. como profesionales adaptarnos a esa realidad de ella. Ujú. Otra pregunta porque se van acumulando muchísimo. Ayer hablamos brevemente de la validación de emociones. Bueno, me preguntaron, pero yo les dije que no era una experta ni nada, así que te esperaran a ti hoy. ¿Me puedes poner un ejemplo de cómo validas la emoción de una señora que en la red se comunica que se quiere ir porque tiene que dar de comer a su hija? Bueno, a lo mejor es un poco también anticipándose, ¿no? Investigando, como has dicho. Claro, es que yo creo que el método de validación va mucho más allá. Yo creo aquí lo que os puedo decir es que busquéis información en una web de Irujo Lizaur, por ejemplo, que es un profesor certificado en validación, o de la asociación Relay, o Vincore, la asociación Vincore, que ahí sí que vais a poder obtener información más detallada sobre el método de validación. No es repetir unas determinadas preguntas, sino es comprender el marco teórico que hay detrás de este método, ¿no? De entender que es súper importante nuestra actitud, que es súper importante comprender el marco teórico de que el profesional debe aceptar la realidad de la persona con demencia y el significado que ésta le otorga a su propia realidad. ¿Y cómo lo hace todo esto? A través de técnicas de comunicación verbales y no verbales, preguntas extremas, la ambigüedad, el tono de voz, el tacto, el reflejo. Es decir, son una serie de herramientas que te ayudan a poderte comunicar y relacionarte con una persona mayor. Está claro que no puedo ejemplificar un Una caso de situación. alguien que no conozco porque me falta muchísima información de esa persona, ¿no? Y a veces ya no es tanto la persona cómo se comunica, sino cómo es ese entorno en el que la persona se desarrolla, ¿no? Entonces, lo siento por quien haya hecho el comentario, pero me es difícil, pero yo os invito, si sois de Cataluña y si no también,
a que vengáis a la residencia en la Ginesta y que podáis ver pues la manera que tenemos de trabajar, los grupos de validación grupal que tenemos y que lo podáis ver. Y si no, pues formaros en el método de validación, que vale muchísimo la pena, la verdad. Y no me pagan ni comisión ni nada, ¿eh? O sea, os lo digo con total confianza. Con total confianza. Bueno, otro comentario de Víctor dice: viva el humanismo, efectivamente. M. José 03 dice: yo le he montado una oficina al usuario de la residencia porque tenía delirios, pero cuando el usuario está agresivo y quiere ver a su mujer, esto no es viable, pero a veces ni con herramientas. Bueno, ¿qué tienes que decir del comentario de cuando está agresivo? Bueno, yo creo que ya nadie, yo creo que nadie es agresivo. Yo creo que ya no es una condición que va inherente en la persona en sí, sino que yo creo que hay algo a nivel ambiental, hay algo a nivel de una tarea no resuelta, ¿no? Que hace que la persona no sepa cómo gestionar pues, lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces tampoco es, le voy a poner, que no es el caso, con total respeto, y me parece cojonudo que le hayas metido una oficina, me parece increíble, pero va más allá de a nivel ambiental. Está bien que a nivel ambiental nos adaptemos y ofrezcamos oportunidades, porque realmente a veces con un entorno estimulativo vemos conductas de personas que nos sorprenden, simplemente porque los elementos decorativos del entorno han propiciado y han incentivado esas determinadas conductas. Aquí lo que a mí me resuena es un poco indagar un poco más en esa irritabilidad, en esa angustia que tiene, a qué se debe, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cómo ha gestionado también esta persona esa ira a lo largo de su vida? Yo tengo un señor que la manera como ha gestionado los conflictos con otras personas es tirando vasos de agua. ¡Ostras! Y claro, alguna entonces... vez nos habíamos encontrado que alguien a lo mejor estaba gritando lo que sea, ¡pam! Y a lo mejor le había tirado un vaso de agua, ¿no? Y, ostras, y cuando vas hablando con él, bueno, a mí ya me lo hacían. Además, este señor yo tiro el vaso de agua y la persona se calla, por lo tanto, refuerza aún más que es efectivo este recurso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante indagar en el recurso que tiene esta persona, a la hora de gestionar, pues a lo mejor esa situación que le genera esa irritabilidad o esa ansiedad. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Voy a leerte más También, comentarios. si no, ahora una manera de canalizar también esa agresividad, a lo mejor, pues no lo sé, actividades más deportivas. Nosotros teníamos un señor que hacía boxeo y justamente coincidió en que él había sido boxeador. Bueno, no sé, a lo mejor hay que canalizar esa ansiedad desde otra manera, que es más adaptativa. Sí, eso es. Dicen: eso es cierto, es necesario involucrarse con el argumento que nos está contando. Otra persona dice: a veces la situación se me va de las manos, es la misma que la de la oficina, y necesito que otra persona venga y le desvíe la atención. Bueno. Dice Víctor: me uno a la crítica de la orientación a la realidad y desviar la atención. Dice Víctor también: desde el acompañamiento emocional se puede abordar cualquier conflicto. Estamos aquí, esos son tus compañeros. Marta, de Calideum. Iván, ¿puedes ampliar un poco más por qué no usas las técnicas de orientación a la realidad? ¿Por qué no te gustan? Vamos, que queremos un poco de... Bueno, son muy lícitas, ¿eh? Para aquellos que las utilicen, Sí, me parece bien. Y hay personas que realmente pues te piden en qué día estamos. Nosotros tenemos calendarios y tenemos una persona sí. mayor que es responsable y se encarga de poner los días de la semana y todo. Pues perfecto. Y si alguien me lo pide, pues también le voy a decir en qué año estamos y demás, si realmente es importante para él o para ella. Pero orientar a la realidad es llevar a la persona a una realidad actual, a mi realidad presente, y a lo mejor esa persona no tiene los suficientes recursos para enfrentarse a esa realidad. A lo mejor esa persona prefiere estar viviendo en 1970, ¿no? Que no estar aceptando pues que ya no puede estar en su casa, que tiene que estar en una silla de ruedas,
que además está perdiendo la visión, que además su marido ha muerto, ¿no? Entonces, Sí. Naomi Feil, por ejemplo, hizo surgir el método de validación como crítica a la orientación a la realidad, precisamente porque decía, ostras, si lo que queremos es una técnica que ayude a reducir esos niveles de estrés, ¿por qué hay personas que cuando utilizan la orientación a la realidad siguen incrementándose los niveles de ansiedad, de irritabilidad, ¿no? De agresividad, tal vez, ¿no? Entonces era un poco como, ostras, a lo mejor desde una escucha mucho más empática, mucho más humana, ¿no? Se puede conseguir una reducción, ¿no? de esa angustia, De ese ¿no? malestar. Entonces, Sí, eso es. a mí yo prefiero ir directamente a la realidad en la que la persona se sienta y viva y a partir de ahí pues ir construyendo. Y si está en 1970, pues hablemos de 1970 y también puedo estimular la memoria a nivel cognitivo. No estaré ahí, no, estamos en 2020, que ahora son las 11:30. Bueno, quien lo quiera sí, pero quien no lo quiera, pues nosotros tenemos más herramientas para ser más flexibles en este caso. Víctor dice si la validación, bueno, dice, ¿se puede hacer terapia formal en grupo a través de la validación? Yo siempre lo he planteado como una terapia informal, pero nunca me lo había planteado como una terapia formal en grupo. ¿Es posible? A ver, eh, claro, el principal objetivo de la validación grupal es fomentar las relaciones sociales, otorgando un rol significativo para las propias personas integrantes en el grupo. Sí que hay un protocolo a seguir, hay un protocolo concreto, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? Pero lo que sí que enfatiza es sobre todo que la persona pueda poner en valor un rol que siente, porque los roles no es, no sé, hay diferentes roles, Cualquier cosa. presidenta, cantante, anfitriona, ¿no? Y todos van vinculados a características personales de la historia de vida De cada uno. de cada uno. No es a la tuntún, yo escojo lo que a mí me da la gana, ¿no? Sino que todo tiene un trasfondo. Entonces, dentro de cada sesión, en cada momento, cada persona va participando y sobre todo lo que sí que se ha visto es esas relaciones sociales que a lo mejor fuera ni se mantenían y gracias al grupo se mantienen fuera, incluso se incrementan las expresiones verbales, incluso salen temas relacionados con la familia, con la muerte, con la pérdida de salud, con qué es importante, sobre todo, siempre sale dentro del grupo consejos, ¿no? Hay una persona encargada de dar consejos a partir de las diferentes intervenciones de cada uno, ¿no? Y ostras, es enriquecedor como salen pues, temas de la muerte, de la salud, de cómo despedirse, cómo viven el tema de los hijos, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Y cómo ellos mismos te pueden dar recursos de la vida. Pues es súper importante. Mira, la semana pasada, bueno, ahora no porque estamos en el tema de confinamiento, la semana pasada, no, hace 2 semanas que lo hice, salió el tema, es súper importante el respeto, el estar todos unidos, el que nuestro Señor nos ayuda en los momentos difíciles y cuando no podemos solo hace falta rezar y que Él venga. Bueno, pues es una necesidad también espiritual, son recursos que ellos ponen en práctica para gestionar. Y yo creo que al fin y al cabo poner en valor eso ya de por sí hace que la persona pues realmente tenga un mayor bienestar psicológico y calidad de vida. Me encanta escucharte, ¿eh? Me parece súper Bueno, interesante lo que estás contando. Una pregunta. ¿Es la validación la técnica indispensable para manejar alteraciones de conducta o no tiene nada que ver? bueno, es que ya no es tanto alteraciones de conducta, sino la validación lo que busca y lo que enfatiza es que dentro de cada comportamiento hay un significado, hay un sentido. Entonces, si ya lo vemos, por ejemplo, un trastorno de conducta o una alteración de conducta, yo ya lo veo como, es mi humilde opinión, ¿eh? Sí, Yo sí, ya sí, lo sí. veo como algo que es como algo negativo. Entonces, si yo intento indagar y buscar un significado del por qué hace esto, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo tengo una señora, yo tengo una señora que a lo mejor está en la mesa, ¿no? Y empieza todo el rato con la taza, empieza a dar golpes, 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 golpes. Y a veces pues puede generar pues que alguien del comedor pues se cabree con ella, ¿no? Claro.
Entonces, tradicionalmente lo que se podría haber hecho es, le quito la taza o esta señora la quito desde la mesa y asunto zanjado, ya está, se ha acabado, ¿no? Que Claro, sería lo que sea, ya. esta señora, esta señora me está explicando que tiene hambre, tal vez. O esta señora me está explicando, yo qué sé, que quiere que vaya y que esté con ella un rato sentado, se está comunicando. Entonces, hay que dar significado y sentido a la manera como expresarse, porque a lo mejor no será acertado, a lo mejor, como lo haga, pero es la manera que sabe y cómo puede expresarse, ¿no? Entonces somos nosotros quien tenemos que darle ese significado. Entonces, para mí el método de validación a mí me ha otorgado ese abrir la ventana y decir, ostras, pues esto ni me lo había planteado, ¿no? Y además, en un principio que te puedes pensar, ostras, pues esto, aquí me están vendiendo la moto, que yo lo pensaba al principio, pero Sí, cuando sí. luego vas viendo, ostras, pasa esto, y luego indagas y ves a la persona mayor, su historia de vida, etcétera, vas diciendo, coño, pero es que esto se relaciona con esto. Haces que ves a la persona ya como, no como, tiene un Alzheimer, ¿no? O tiene X enfermedad, sino como la María, que nació en tal sitio, que se dedicaba a hacer esto, y la visión de la persona es distinta. Cuando abres esa mirada, ya no ves a la persona de la misma manera. Y yo creo que es donde se debería de empezar, ¿no? A Sí. verlo desde esa mirada más humana. Más de persona a persona, no de profesional a enfermedad. No, no, sí, sí, Eh, exacto. Pau dice, ¿puedes poner un ejemplo de lo que hacéis en los grupos de validación? Bueno, ya más o menos has contado lo que hicisteis hace 2 semanas. Sí, por ejemplo, el grupo de validación, así rápidamente, cuando entramos, siempre hay un animador, en este caso es el que soy yo y tengo mi coanimadora, que es otra chica que se está formando en experto en validación, pero podrían ser también, está abierto a que vengan los auxiliares también, ¿no? La coanimadora o el coanimador lo que ayuda es pues a poner, cuando hay que poner música o si alguien necesita alguna ayuda a la hora de repartir la bebida, que hay un momento que hay que repartir la bebida, o si alguien no me acaba de escuchar bien, pues le ayuda a repetir la información, ¿no? Entonces se presenta todo el mundo, tenemos la presidenta que da la bienvenida, ¿no? Al grupo, luego nos damos las manos, cantamos una canción que es significativa, en nuestro caso es Claveritos, y luego sale un tema, pero que sale de ellos. A veces puede ser las pérdidas, Dios, los hijos, los dolores, la escuela, ¿no? Después de todo esto hay un periodo de actividad, bueno, hay mucho intercambio los unos a los otros porque todo el mundo aporta y sigue utilizando técnicas de validación. Hay personas que a lo mejor están en otra fase, porque mayormente son personas que están en fase 2 y fase 3, quien participan en los grupos. Los de fase 3 son personas con movimientos más repetitivos y a lo mejor las preguntas tienen que ser más de sí o no, más cerradas, jugar desde la ambigüedad, ¿no? Y sobre todo lo importante es que vayan participando cada uno en ese debate del tema que haya surgido. Hay un momento de actividad física, que hay una persona, sobre todo los de fase 3, que pues nos tiramos una pelota los unos a los otros y generamos pues relaciones. Luego hay como un pisco labis, Ah, qué bien. donde se habla un poco, que quien lo reparte es la anfitriona, que justamente la mía, por ejemplo, había tenido un bar, ¿no? Y nos reparte pozumos, galletas, con la ayuda de la coanimadora. Y luego, pues, sale el tema de un consejo, que hay un consejero, sale el consejo de todo lo que se ha hablado. La presidenta cantamos, la presidenta da el cierre y ya hasta la semana siguiente. Ah, es muy interesante. La residencia Ginesta dice, no es que no le gusten, imagino se refiere a las técnicas de orientación a la realidad. Dice, es que hemos observado que Claro, no resultan efectivas claro, en y personas por ejemplo, desorientadas. cuando por ejemplo me refiero al tema del debate, no es un debate como el que podemos hacer nosotros, sino que tiene que ser un discurso
donde cada uno aporte desde su propia realidad, desde su propia vivencia. No es hablar por hablar, sino con un trasfondo que es significativo para las propias personas integrantes dentro del grupo, ¿no? Porque cada uno, a lo mejor tú estás hablando de un tema y cada uno pues percibe el discurso y la realidad desde otra manera. A lo mejor te estás hablando del dolor y la otra persona te empieza a hablar de los padres. Pues incluyes, ostras, ¿no? Incluyes a los padres dentro del tema del dolor. Es decir, cada uno expresa desde diversas miradas, desde lo que sienten, desde lo que comprenden, y es lo enriquecedor de todos, ¿no? Porque sale un tema súper heterogéneo. Claro. Otra pregunta. Sandra dice que podemos llevar el método de validación al servicio de atención a domicilio y dado el impacto del COVID, tendríamos que hacer campañas de soporte al auxiliar, persona usuaria y familiares basado en validación. Pues yo creo que ya no por el impacto del bicho este que hay en el ambiente, sino que debería de formar parte de la formación de los profesionales, desde mi punto de vista, que es solo mi punto de vista. Claro, yo creo que, de hecho, creo que ya hay experiencias, ahora no me sale ninguna concreta, pero me suena que ya hay experiencias a nivel de atención a domicilio donde se ponen en práctica herramientas del método de validación. Yo creo que más allá de añadir un método u otro, es enseñar a los profesionales este marco teórico que se basa más en las capacidades y no tanto en las patologías o limitaciones que tiene la persona mayor. Ahí pone que estás en pausa. Creo que... ¿no? Entonces yo creo que es aplicable ya no solo con personas mayores, sino en nuestro día a día a la hora de comunicarnos, de qué manera nos comunicamos, porque ya no es desde manera oral, sino desde la comunicación no verbal, ¿no? Tomar esa toma de conciencia de qué expresamos y de qué manera lo expresamos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Creo por la revisión de la literatura que he realizado, que es una de las carencias que hay a nivel de las titulaciones universitarias y no universitarias, a nivel de las profesiones técnicas de acompañamiento a las personas mayores. Hay una carencia en habilidades de comunicación y de relación con personas mayores, y más cuando tienen un tipo de demencia o de diversa etiología, etcétera, ¿no? Entonces es una de las batallas que yo creo que a nivel universitario y de FP, ¿no? Se deberían de replantear, ¿no? Porque totalmente. Que la gente no sepa cómo comunicarse y que cuando lo sacas de las actividades básicas de la vida diaria se queda un poco como, vale, ¿no? Entonces yo creo que debemos priorizar, ¿no? Y valorar pues la importancia de otorgar estas estrategias de comunicación y de relación, ¿no? Y a nivel de lo que comentaba del COVID, yo creo que todo apoyo que se le pueda hacer dentro de un equipo, al equipo gerocultor, pues bienvenido sea, porque además yo creo que ya no es tanto ese equipo técnico y equipo gerocultor, sino que somos un equipo. Cada uno hace unas funciones distintas, pero por categoría profesional, porque en determinados momentos yo tengo que hacer una determinada tarea pues que yo a lo mejor solo como psicólogo pues puedo hacer, pero eso no quiere decir que no me pueda poner a ayudar a recoger el comedor o acompañar a alguien al lavabo, ¿no? Es decir, somos un equipo y participamos en el día a día de las personas mayores. Bueno, eso el resto de mi equipo, nosotros lo entendemos así, que formamos parte del día a día de las personas mayores, porque eso reporta también en su bienestar y en su calidad de vida. Y a nivel de lo del COVID y demás, nosotros lo que hemos hecho ha sido informarles de lo que es el COVID. Hacemos como las asambleas y luego hemos ido uno por uno y hemos explicado el tema del COVID, de lo que es, de las cosas que pueden hacer, ¿no? El tema de la distancia, el tema de si estornudan, pues taparse, el tema de están los dosificadores, hemos puesto información con fotos, paso 1, paso 2, paso 3, a nivel comprensible para la importancia de la higiene y desinfección de las manos. Si ven que a lo mejor alguien tose, por ejemplo, pues alguna vez hay alguna señora que si tose le dice, no, te has de posar la mà a la boca, te tienes que poner la mano en la boca o el pañuelo,
¿no? Es decir, les hemos informado sobre lo que es, porque hay tantísima información que a veces es difícil, hasta es difícil incluso para algunos Para de nosotros. nosotros, entender qué es y qué no es y qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental porque tienen derecho a ser informados y sobre todo esa información luego, cómo les va a repercutir en la residencia, porque nosotros trabajamos muy distintos, ¿no? Sí. Y ahora de golpe y porrazo hemos tenido que hacer como listas para, por si hubiera algún caso, que por suerte no tenemos ninguno y espero que no haya ninguno, pero si hubiera algún caso, confinar el menor número de trabajadores. Esto es gracias a la directora, Patricia, que es un coco. No sé si estás aquí, Patricia, pero realmente, realmente el hecho de hacer estos grupos no es que nos guste especialmente, pero si pasara algo, se confinarían el menor número de trabajadores y eso a la larga permite la sostenibilidad, porque no es tan fácil. Sí, tantas personas afectadas en casa, vale, sí, pero ahí siguen Sí, habiendo sí, 54 personas, ¿vale? eso es. Entonces, claro, yo creo que todos, y más en estos casos, debemos arrimar el hombro y, bueno, pues hacerlo de la mejor manera posible. Y con respecto a las familias, pues entiendo que son momentos de incertidumbre, de mucha dificultad. Entiendo que tengan la necesidad de llamar. Nosotros lo que hemos hecho es limitar las llamadas, por ejemplo, no porque no queramos que nos llamen, no es por eso, es porque tenemos que también estar atendiendo a las personas mayores, entonces es como, al final es que no puedes estar en todos lados, ¿no? Entonces preferimos limitarlo y poder ofrecer una atención telefónica de calidad y luego pues que hablen con su familiar, hacer el tema de las videollamadas, ¿no? Y además que también las llamadas, cada vez que nosotros utilizamos el teléfono, hay que desinfectarlo. Eso es. ¿No? Entonces, claro, si están llamando cada 2 por 3 es, me llaman, desinfecto, me llaman, desinfecto, me llaman, desinfecto, y al final, pues claro, es como muy estresante, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que dar la máxima información posible, transparencia total y absoluta a las familias y sobre todo, pues, ofrecer ese espacio de ventilación emocional al fin y al cabo, de, mira, pasa esto, nosotros nos estamos organizando de la mejor manera posible y estaremos ahí hasta que podamos. Bueno, una pregunta más y ya, porque esto está a punto de cortarse, que dura unos minutos, ¿eh? Que se nos ha pasado Vale. volando el tiempo. Una pregunta que tenía yo aquí, que antes de conectar contigo he estado leyendo un artículo sobre volvemos a la mentira terapéutica, y en ese artículo se lanza una pregunta: ¿dignidad o felicidad? ¿Qué elegimos con la mentira terapéutica? ¿La has dicho? Es decir, Es que no, es que te has congelado y no me he enterado. vale. Que estaba leyendo un artículo y hablaba sobre la mentira terapéutica y sobre la necesidad de mentir a la persona con demencia para evitar que sufra. Y entonces lanzaban una pregunta y decían, ¿dignidad o felicidad? Y yo me cuestiono, ¿hay que elegir? Como ves, es un tema complicado. Yo creo que no hay que elegir. Yo creo que van Eso de es. la mano. Yo creo que van de la mano. Lo que realmente tendríamos que replantearnos es, porque, por ejemplo, yo en un estudio muy reciente del año pasado, se hizo en Reino Unido, lo que no me explico es como un 96% de los cuidadores y profesionales utilizan la mentira porque no saben cómo gestionar las situaciones que les surgen en el cuidado de personas mayores con demencia. Entonces yo aquí me hace plantearme qué narices estamos enseñándoles a estos profesionales, ¿no? Y realmente, si estoy utilizando la mentira, no estoy ni ofreciendo un trato digno, ni un trato feliz, porque los trabajadores se angustian en sí mismos también, de que se sienten culpables, ¿no? De que les están mintiendo, ¿no? Y eso a la larga trae consecuencias también de insatisfacción, gente que coge la baja por depresión o ansiedad. Y yo creo que es un momento de reflexión de que es necesario transformar los servicios de atención gerontológica de personas mayores y replantearnos las carencias que tienen los actuales planes de estudios. Efectivamente, sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Dice Víctor, todos tenemos en nuestra vida fases de tristeza, la tristeza es lícita,
válida y una parte de nuestra vida. No podemos desecharla a cambio de la dignidad, ¿no? Pues no, 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 no. no. Bueno, pues yo tenía una batería de preguntas enorme que no he podido hacer, pero bueno, no pasa nada, te las lanzaré por WhatsApp o podemos Vale. fijar otra fecha y charlar otro día, que creo que vamos a tener días por delante. Muchísimas gracias, Iván, por esto. Ha sido súper enriquecedor, he aprendido, estoy segura que a la gente le ha encantado y que gracias por todo. Me ha encantado escucharte, ¿eh? Hubiese estado toda la tarde. No, gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. La verdad es que iba un poco cagado, eh, ¿Lo ves? pero la verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero que a la gente le haya gustado. Y nada, estoy aquí. Por si alguien me quiere decir algo, me quiere contactar por LinkedIn o por lo que sea, pues aquí estamos. Y si no, pues que vengan a la Ginesta a visitarnos. Sí, de todas, a ver, una pregunta, una última. A ver, un segundo. ¿Le puedes preguntar a Iván que resuma en Vale. una palabra, la herramienta principal de la validación? Dice Lagarru. Una palabra. Que ¿Me resuma en oyes? una palabra el que. El método de validación. Es que no sé si me oyes No, bien. el qué. Dicen que si puedes resumir en una palabra el método de validación. Sí. Para mí, el método de validación en una palabra es amor. Es amor y es respeto, es trato humano, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Yo hice un pequeño curso de introducción con Javier Irujo aquí en Madrid y para mí la palabra es increíble. No hay otra, porque me abrió un mundo que para mí era desconocido. La verdad, La verdad es que increíble. es una herramienta increíble a nivel de comunicación, hiper recomendable, sea si no, para abrir esa ventana a algo desconocido. Y os reconozco que a mí me costó muchísimo, o sea que yo lloraba. Si no, aquí tengo alguna compañera que lo hizo conmigo, Patricia. Pero para mí la validación me ha dado herramientas de acompañamiento, de reconocimiento a mí mismo, de mejorar la comunicación, eh, de intentar ya no es salir de esa zona del vamos a con la persona mayor, no, acompañamos a la persona mayor en todo lo que se encuentra a lo largo de toda su vida, en su Ujú. etapa vital, y yo pienso que es fundamental. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya charlaremos en otro momento por si hacemos otro directo, porque yo creo que a todos nos ha gustado. Nada, darte las gracias en nombre de Víctor también. Gracias por participar de Atención Integral a la Dependencia. Y nada, cualquier cosa que nos transmitan, sí, te lo transmitimos a ti, sin duda. ¿De acuerdo? Si hay alguien que tenga alguna Vale, duda o lo que sea. perfecto, muchas gracias. Muchas gracias Perfecto, a todos y nos vemos en los perfecto, muchas próximos. gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós.